¿Qué es la Biblia? Sesión 54 para invitar a más personas y pues también tener acceso a todos los estudios anteriores, tanto PowerPoint como grabaciones, i-ccc.cl/Biblia, esa es la página web, o solamente con el código QR. Breve repaso, lo que vimos la semana pasada, segunda Tesalonicense, la segunda carta de Pablo a la iglesia en Tesalónica. Eso fue escrito más o menos 6 meses después de la primera. Y en general la situación de la iglesia no había cambiado, sigue sufriendo gran persecución, pero sigue como una iglesia estable, están avanzando bien y Pablo no tiene ningún reparo. Pero alguien está enseñando que la segunda venida de Jesús ya había ocurrido. Pablo escribe la carta para corregir eso. Parte de su refutación es que eso no puede haber sucedido aún porque faltan varias cosas que tienen que suceder antes. Pablo escribe casi en código, no sé si se acuerda la forma rara que él escribe, hablando del hombre de la maldad en lugar del anticristo y cosas así, para que solamente los que están en Tesalónica podrían entenderle, porque él estaba con ellos durante un tiempo, había enseñado, y él en esa carta va acordando, oye, pero ustedes, acuérdense cuando estuve con ustedes, yo les hablé de esa cosa, dando a entender que son palabras que ellos iban a entender y nadie más. Por eso un poco raro la forma de escribir. Y Pablo aclara que hay 4 eventos que tienen que ocurrir justo antes de la segunda venida de Jesús. Primero, apostasía a gran escala, lo que no había ocurrido en esos tiempos, está ocurriendo en nuestros tiempos. Viene el anticristo, obviamente tampoco había ocurrido. Rechazo generalizado de Dios y Jesús por todo el mundo. Estaba sí, pero no a la escala que vemos hoy en día. Y finalmente el anticristo va a profanar el templo en Jerusalén y hacer señales y milagros para lograr engañar a muchos para hacerle creer que Él es Dios. Esas son las 4 cosas que tienen que ocurrir. Y después de eso, Jesús viene de nuevo, llegando al monte de los olivos, poniendo pie en la tierra, con todo el ejército del cielo. Todos nosotros montados en caballo venimos con el Señor para comenzar la batalla de Armagedón. Eso fue la semana pasada. Ahora pasamos a otra cosa que se llama las cartas pastorales, sesión 54. Esos son los libros, primero Timoteo, segundo Timoteo y Tito. Hay 3 cartas pastorales y después hay otra carta también, pero esto tiene algún propósito específico. Hasta el momento, todas las cartas que hemos visto de Pablo han sido dirigidos a iglesias. Pero ahora viene algo diferente, cartas personales de Pablo dirigido a individuos específicos, no a iglesias. Estos 3 libros, primero Timoteo, segundo Timoteo y Tito, se conocen en conjunto como las cartas pastorales, por eso, porque son de un pastor a otro pastor. Tanto Timoteo como Tito son pastores. Vamos a ver mucho más de eso hoy. Son de un pastor más viejo, o sea, Pablo, con muchos años de experiencia, a 2 pastores más jóvenes que son Timoteo y Tito. Y estos 2 pastores necesitan apoyo espiritual y también apoyo moral porque están siendo subidos, hay una promoción, están siendo promovidos a otros cargos. Entonces esa carta tiene ese motivo, ese propósito. El propósito principal es dar instrucciones a estos pastores jóvenes que Pablo está dejando a cargo de algunas iglesias y zonas. El autor de esto, Pablo, como sabemos, 1 Timoteo 1:1, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Jesús, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza, a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, que Dios el Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te concedan gracia, misericordia y paz. Justo estaba diciendo recién que la Joana no puede estar hoy, está agotada, entonces tiene que soportarme a mí leyendo la escritura. Lo siento, pero eso sería solamente para hoy. Pablo aquí está escribiendo directamente a Timoteo, un joven que él estima mucho, se nota por el y hasta considera a Timoteo su verdadero hijo de la fe. No es su hijo de sangre,
Eso no hay registro en la Biblia que Pablo tuvo esposa ni hijos, aunque también vamos a ver algunos datos hoy que da a entender que posiblemente tuvo. Pero Timoteo no es su hijo de sangre, es su hijo, mi verdadero hijo en la fe. Tan cerca que él considera a Timoteo como hijo. Fecha escrita, esta carta entre 63 y 65 es una de las cartas más tardes de Pablo. Probablemente fue el año 64, según los expertos, o sea, más o menos 27 a 29 años después de los tiempos de Jesús. Contexto histórico, crecimiento y expansión de la iglesia. Pablo en Filipos, cuando escribe esta carta, durante su cuarto viaje misionero. Y quizás está pensando, ¿dónde sacaste eso de cuarto viaje? Hay solamente 3 listados en la Biblia. Sí, en Hechos hay 3 viajes misioneros, pero por el resto del Nuevo Testamento entendemos que Pablo también comenzó su cuarto viaje. Incluso en un momento le había dicho a la gente en Roma, cuando yo voy a España, quiero pasar por Roma para visitarles. Entonces tenía ganas de llegar hasta España. No sabemos todos los detalles de este cuarto viaje porque no está registrado en Hechos. Hechos termina después de su tercer. Pero es probable que había un cuarto viaje y Pablo en este momento está en medio de su cuarto viaje, está en Filipos y escribe esta carta a Timoteo. Grecia y Filipos. Versículo clave. 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamada y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Fuera de contexto, no es muy útil, pero después vamos a ver el contexto para entenderlo mejor. O quizás mejor versículo clave sería 1 Timoteo 2, 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Eso es obvio, sabemos eso, pero podemos entender mejor lo que está diciendo aquí realmente Pablo en el contexto que vamos a ver al final de la sesión hoy. Tema principal, consejo de un pastor mayor a un pastor joven, Dios el Salvador, doctrinas falsas, la sana doctrina, fe, enseñanza, santidad, controversias. Muchos temas en solamente 6 capítulos, no es un libro muy largo, incluso podrían tomar el tiempo hoy, después de la sesión para leerlo, se lee rápidamente. Propósito de esta carta, bueno, hay 4 realmente, alentar a Timoteo en su responsabilidad de superintendente y pastor. 2, enseñar cuáles son y cómo implementar esas responsabilidades. 3, recordar la base del Evangelio, recordando una vez más Timoteo, acuerda quién es Jesús. Y número 4, refutar una doctrina falsa y grave. Como vimos recién, esta carta está dirigida a una persona específica y no a una iglesia entera. La persona específica se llama Timoteo. Entonces, ¿quién es Timoteo? La primera mención de Timoteo es, adivina dónde, en Hechos, capítulo 6, 1 y 2. Llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaron bien de Timoteo. Por ende, sabemos 3 cosas importantes referentes a Timoteo. Tiene raíces judíos por su madre, tiene raíces griegos por su padre y está conocido y respetado en por lo menos 2 iglesias de la región. Es joven, pero ya es conocido y eso estamos hablando en Hechos, muchos años antes que Pablo escribe la carta 1 Timoteo. Ya tenía buena reputación. En los siguientes capítulos de Hechos hay varias menciones adicionales de Timoteo. Por ejemplo, aquí solamente algunos, capítulos 17, 13 al 15. Cuando los judíos de Tesalónica se enteraron que
También en Berea estaba Pablo predicando la palabra de Dios. Fueron allá para agitar y alborotar a las multitudes. Seguramente se acuerdan de eso. No es la primera, tampoco la última vez que los judíos escuchan, Pablo está por ahí. Entonces van y tratan de causar problemas. En esta oportunidad, enseguida los hermanos enviaron a Pablo hasta la costa, pero Silas y Timoteo se quedaron en Berea. Entonces Timoteo ya estaba en Berea con Pablo, con Timoteo, vio todo este alboroto y él se quedó y Pablo se marchó. Los que acompañaban a Pablo lo llevaron hasta Atenas. Luego regresaron con instrucciones de que Silas y Timoteo se reunieron con él tan pronto como les fuera posible. Esta es la segunda mención de Timoteo. Tercera, capítulo 18, 1, 4 y 5. Después de esto, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Todos los sábados discutía en la sinagoga tratando de persuadir a los judíos y no judíos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándoles a los judíos que Jesús era el Cristo. O sea, dejó a Silas y Timoteo a cargo de evangelizar aparentemente con los no judíos, porque él se dedicó a testificando a los judíos. Tercera mención de Timoteo. Y uno más, Hechos 19, 21 al 22. Después de todos estos sucesos, Pablo tomó la determinación de ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya. Decía, después de estar ahí, tengo que visitar Roma. Entonces envió a Macedonia a dos de sus ayudantes, Timoteo y Erasto. En este momento está nombrando a Timoteo como ayudante, no solamente acompañante, y lo está enviando ya con un cargo de predicar y evangelizar, mientras él se quedaba por algún tiempo en la provincia de Asia. Claramente Pablo tenía mucha confianza en Timoteo, primero porque lo acompañaba en varias ciudades y después él dijo, ok, Timoteo, ya, ahora te toca a ti. Anda a tal lugar, yo me quedo acá. Porque había enviado a Timoteo a varios lugares para predicar y a veces sin supervisión. También sabemos que Timoteo conocía muy bien a las Escrituras. No vamos a entrar en detalle, ahí podría anotar 2 Timoteo 3:15, tiene fe sincera. Capítulo 1, versículo 5, acompañaba a Pablo hasta en la cárcel, sabemos por Filemón y Hebreos 13. No hemos visto ninguno de esos dos, pero lo vamos a ver muy pronto. Y para que quede aún más claro el gran aprecio y respeto que Pablo tiene para Timoteo, al volver a las introducciones de varias de las cartas que hemos visto, cartas que Pablo escribió a las iglesias, podemos ver eso. Probablemente te acuerdas de Tesalonicenses, por ejemplo, donde el versículo 1 dice, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Y la fotocopia en 2 Tesalonicenses, exactamente lo mismo, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia, etc. Pero también otros casos, Filipenses, quizás se acuerdan, Pablo y Timoteo, este saludo, versículo 1, Pablo y Timoteo, siervo de Cristo Jesús, a todos los creyentes en Cristo Jesús que están en Filipos. Nuevamente, 2 Corintios, primer versículo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, y Timoteo, nuestro hermano, a la iglesia en Corinto. O sea, eso es solamente algunos, porque en total Pablo considera a Timoteo coautor de 6 de sus cartas. Siempre es Pablo y Timoteo, Pablo, Timoteo y Silas. Pero para hacer eso, para que Pablo dice, ok, Timoteo, ayúdame a escribir esta carta. Tiene gran confianza en Timoteo. Queda muy claro la cercanía entre Pablo y Timoteo. Y como vimos recién, hasta el punto que Pablo lo considera su hijo. Es más que solamente amistad, es una amistad muy cercana. Ahora ha llegado el momento de promover a Timoteo a otra posición de liderazgo. Pablo confía en Timoteo suficientemente para enviarle a la iglesia en redoble de tambores,
Primero Timoteo 1:3 dice, al partir de Macedonia te encargué que permanecieras en Éfeso, su primer encargo ya como líder. ¿Te acuerdas de Éfeso? Lo vimos en el libro de Efesios, valga la redundancia. Pero para refrescar la memoria, ¿cómo era Éfeso? Bueno, ahí está el mismo mapa que vimos en Efesios. Éfeso era una ciudad en la costa de Asia Menor, hoy Turquía. Toda esa zona que dice Asia Menor ahí en el mapa es Turquía hoy. En los tiempos de Pablo Timoteo era la ciudad capital de Asia Menor, con aprox 100,000 a 150 habitantes. Era gran centro cultural, político, religioso y de comercio y varias otras cosas. Y tenía un puerto grande. Ahí quizás se acuerdan las fotos que tenía un anfiteatro con capacidad para 25,000 personas. Y sigue funcionando hasta hoy. Había mencionado en ese momento, en esa última foto abajo se ve hay un escenario, porque lo usan para conciertos hasta hoy en día. También tenía un puerto marítimo muy grande, quizás se acuerdan que tenía casi una bahía con un río que llegó al mar. Hoy en día eso no está. Con los años se ha secado, hay puro tierra en esa parte, pero aquí hay una rendición artística de cómo estaba realmente en los tiempos de Pablo, de Timoteo. Cuando Timoteo llegó a Éfeso, estaba en esa situación aproximadamente. Y también tenía, si se acuerdan, templos a muchos dioses paganos. Por todos lados la ciudad estaba lleno. Y con esa, que es el templo de Artemisa o Diana, Artemisa en griego, Diana en romano, mismo dios, diosa mejor dicho, que era el edificio más grande del mundo en esa época. Templo de Artemisa en Éfeso. Y ahí va ahora el pobre Timoteo. Pero no solamente era el templo, ese no fue el único, estaba lleno, estaba repleto de templos. Arqueólogos han encontrado docenas de templos y monumentos y estatuas. Y era una ciudad muy religiosa, sí, pero no en el sentido bueno. Como se puede imaginar, era una ciudad espiritualmente corrupta. Múltiples religiones paganas, romanos, griegas y otros, múltiples dioses y diosas, lleno de prácticas ocultas, magia, hechicería, brujos, adivinos, astrólogos, toda clase de inmoralidad y perversidad, porque era una ciudad portuaria grande, lleno de comercio, barcos entrando y saliendo, muchos marineros. Y ellos habían traído religiones de varios lados, más esto era el capital de Asia Menor, región de Grecia. Una ciudad muy religiosa, pero muy lejos de Dios. Había sinagogas, sí, pero faltaba una iglesia. Y unos 12 años antes de escribir esta carta, 1 Timoteo, en el año 52, Pablo había plantado la iglesia en Éfeso. ¿Se acuerda? Se fue por allá y después tuvo el problema. Bueno, unos 10 años después de plantar la iglesia, en el año 62, o sea, más o menos 2 años antes de escribir esta carta, Pablo escribió la carta de Efesios. Si quieren los detalles de esa carta, ve la sesión 49. Ahí están, bueno, todo el PowerPoint completo, toda la grabación está en la página web en la sesión 49. Sorprendentemente, a pesar de toda la mala situación espiritual de la ciudad en sí, Efesios es la primera carta a una iglesia que no tenía problema. Si se acuerdan, cuando vimos esa carta, era sorpresa que Pablo no está reprendiendo, no está corrigiendo mucho, sino más bien escribe la carta para enseñar quiénes somos en Cristo y cómo debemos vivir una vida cristiana. Y uno piensa, wow, esa ciudad tan malo, pero esta iglesia está haciendo bien. La primera iglesia que conocemos que está
espiritualmente bien, está avanzando bien, están en el Señor. Es una iglesia estable, progresando bien en ese momento. 2 años antes, 10 años después de ser plantado y 2 años antes de escribir esta carta de Timoteo. Sin embargo, por la segunda carta a los Efesios, o sea, Apocalipsis capítulo 2, sabemos que algo pasó en esta iglesia. Esto solamente para refrescar la memoria. Todos los detalles están en la sesión de Efesios, pero aquí hay que tener claro el contexto. Juan escribe Apocalipsis en el año 96 o 97 más o menos, aprox 45 años desde que Pablo plantó la iglesia originalmente y aprox 30 años después de que Pablo envió Efesios a la iglesia. Y en Apocalipsis Jesús envía estas palabras a la iglesia en Éfeso. Juan escribe la carta, pero aquí el Señor Jesús dice a Juan, escribe a las iglesias. Y en esta iglesia específica, en Éfeso, parte de lo que escribe es Apocalipsis 2, 4 y 5, dice, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Algo había pasado con esta iglesia, porque estaba avanzando bien, pero el Señor dice, tengo en contra, has abandonado tu primer amor. Palabras duras para una iglesia que uno piensa que estaba bien, pero realmente no estaba tan bien. Claramente algo sucede entre Efesios y Apocalipsis capítulo 2. Ahora, en 1 Timoteo, volviendo a la carta, o sea, 2 años después de que Pablo escribe Efesios, tenemos las primeras pistas referente a lo que pasó. Y eso sabemos por la forma que Pablo encarga el trabajo a Timoteo. No dice abiertamente, pero leyendo entre las líneas se puede entender muchas cosas. Y eso es lo que vamos a tratar de descifrar hoy. ¿Cuál era el problema en esta iglesia que 20 años, 30 años después llega a la situación donde el Señor dice, esto tenga en tu contra, abandonaste tu primer amor? 1 Timoteo 1, 3 al 7. Al partir de Macedonia te encargué, eso Pablo escribiendo a Timoteo, te encargué que permanecieras en Éfeso y ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas y de prestar atención a mitos y genealogías interminables. Esas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios que es por la fe. Primera pista que hay algo sucediendo en esta iglesia. Falsos maestros, falsas doctrinas. Por eso me han escuchado decir docenas de veces y me van a escuchar decir docenas de veces más, cuida lo que escucha. Tiene que conocer bien la Biblia, tiene que conocer bien el Señor, tiene que conocer bien la palabra para evitar ser distraído por este tipo de falso maestro y falsa doctrina. Lo he dicho miles de veces, no cree en mí, cree en lo que dice la palabra de Dios, cree en su palabra, cree en la Biblia. Yo te puedo guiar, pero la Biblia debe ser tu norte concreto. Si no está en la Biblia, entonces no está. Ese problema es acá, falsos maestros, falsa doctrina. Algunos supuestos maestros que están enseñando doctrinas falsas. O sea, el veneno ya había infiltrado la iglesia y el encargo específico de Pablo a Timoteo es poner fin a estas doctrinas y hacer callar los falsos maestros. Trabajo en papel se ve fácil, pero realmente no tanto. Esos maestros no quieren callarse. Y aquí Pablo dice claramente, Timoteo, lo que tiene que hacer, ordenar que dejen de enseñar. O sea, no solamente llegar a decir, oye, sería bueno que si ustedes callan un poquito, no enseñan esa cosa. No, Timoteo tiene que llegar con la autoridad y decir, cállense, dejen de enseñar tonteras. Es el trabajo que cargo están o encargando. Pablo delega autoridad a Timoteo para lograr estos encargos. Te encargo que ordenaras.
Timoteo, anda por allá con mi autoridad y diles que. Pero, ¿cuáles son tales doctrinas falsas? Aquí no dice. Solamente sabemos que hay falsos maestros, supuestos maestros, dice aquí, y doctrina falsa. La Biblia no dice específicamente, pero hay una pista en este mismo texto. Que dejen de enseñar doctrina falsa y de prestar atención a mitos y genealogías interminables. Primera pista. Timoteo tiene que enfrentar a estos maestros que están enseñando eso. Bueno, entonces, ¿cuáles son esos mitos y cuáles son las genealogías interminables? Aquí hay varias teorías al respecto, incluyendo la posibilidad de que eso tiene que ver con los famosos judaizantes. ¿Se acuerdan que donde fuera Pablo, cada vez llegaron los judaizantes para decir, ok, Jesús, pero Jesús más la ley, Jesús más circuncisión, Jesús más Moisés, Jesús más algo, pero algo que estaba en las tradiciones judías. Este problema que tenemos quizás aquí. Pero ahora están insistiendo, parece, en la gran importancia de las genealogías en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Génesis capítulo 5, no sé si se acuerdan de Primera Crónicas, que es casi como el registro civil. Dice, este tenía estos hijos y este tenía los otros hijos y nietos y bisnietos. Muy aburrido, cientos y cientos de versículos de genealogía en Primera Crónica. O Ruth capítulo 4, hay varias genealogías en la Biblia y quizás los judíos están insistiendo que son importantes por alguna razón. Y quizás despreciando a Timoteo debido a sus raíces griegas. Está diciendo, no, Timoteo no puede enseñar porque no es judío. Es mitad judío. O sea, para ellos, para los judíos, ser mitad judío es peor que ser no judío. Porque eso dicen como una mezcla entre nosotros y los que no son. No. Quizás es por eso que están causando problemas diciendo la descendencia o la ascendencia, mejor dicho, de Timoteo no corresponde. Él no podría predicar porque no era hijo de nieto de bisnieto de algún judío conocido. A lo mejor es posible. Pero no tan probable porque Éfeso no tenía gran población judía. La mayor parte de la iglesia era griego, o sea, gentil, por lejos, mucho más que los judíos. Por lo tanto, no será tan importante genealogía judía para esa iglesia, porque ellos dan lo mismo, incluso sería para mejor para ellos que su líder, su pastor religioso era no judeo. Tiene como más afinidad. Entonces, probablemente no es eso. La historia de los judíos no será de gran interés para ellos. Por lo tanto, esas genealogías interminables probablemente no se refiere a los judíos, sino a otra cosa. Entonces, ¿cuáles? La pista mayor aquí es en otra palabra. Mitos. ¿Se acuerda que Pablo había dicho, Timoteo, encárguese de los que están enseñando los mitos y genealogía? Bueno, aquí esa es la otra palabra. ¿Cuál es la base del sistema religioso de los griegos? Vox Populi no lo puede escuchar, pero me imagino que algunos están gritando, mitología. Claro, mitología griega famosa, está conocido. Tenían un sistema muy raro de mitos. Y Éfeso estaba lleno y famoso porque numerosos templos y monumentos a los dioses y diosas de la mitología griega estaban por todos lados. La ciudad era conocido por eso que tenía el templo de Artemisa, templo más grande de esa época y docenas de otros templos también. Entonces, mitología era parte del ADN de la ciudad. La mitología griega tenía un sistema muy enredado de la genealogía de tales dioses. Ahí hay un diagrama, no sé si logran verlo,
Pero estas son las interconexiones entre los dioses. Y esto, honestamente, es muy difícil de descifrar. Si tú has visto alguna vez parte de la mitología griega, va a entender. Aquí hay un diagrama, que obviamente es muy chica para ver, pero va mostrando las interconexiones entre dioses y diosas y sus hijos. Y esto es muy raro, muy enredado, que tiene hombres con mujeres, sí, dioses con dioses, pero también tiene hombres con sus madres, tiene mujeres con sus padres, tiene hermanos que están juntando para tener hijos, dioses, y después el padre o la madre mata al hijo, o en algunos casos traga al hijo para evitar que pueda causar problemas. No, es todo un enredo aquí, es muy, muy, muy complicado. Y después mata a él que había, no sé. Trata de entender un poco la mitología griega, es casi imposible porque tienen genealogías interminables, conexiones muy raras. Hay otro intento de poner un diagrama a la mitología griega, complicada. Ahí hay una imagen de solamente algunos, porque tenían los dioses que son los titanes, los que están en las Olimpiadas, creo que se llama, y otro que... No, mejor no inténtalo, porque va a terminar mucho más confuso. Yo traté para preparar este mensaje, traté de entender algo, pero terminé confundiéndome aún más. Muy enredado esto. O sea, mitos y genealogías interminables en la mitología griega. Por ende, es posible que con esa frase Pablo está hablando de debates dentro de la iglesia en Éfeso referente a este sistema de mitología griega. Es posible. Es una muy buena posibilidad, pero también hay otro sistema religioso basado en mitos que también tenía un sistema de genealogías interminables. Lo vimos recién en la sesión 51 referente a Colosenses. ¿Se acuerdan? Rasca un poco la cabeza, abre tu cuaderno, par de páginas atrás. En tal sistema hay un Dios supremo y en su plenitud existen varios espíritus de diferentes tipos. ¿Está refrescando un poco la memoria? Bueno, vamos a ver un poco más, sacando algo de lo que vimos en esa sesión. En este sistema hay dos dioses principales, uno que se llama el Supremo, muy bueno, 100% espiritual, no tiene contacto ni interés con lo físico, porque lo físico es malo, según este sistema. Tampoco es creador, porque lo creado es físico y por ende es malo. No es una persona, sino una fuerza impersonal e indiferente. Por lo tanto, tú no puedes conocer el Supremo en este sistema. Y el otro extremo está el demiurgo, un espíritu malo, mucho más bajo nivel, y él creó el universo, pero por error. No entendió lo que estaba haciendo, creó el universo y wow, ahí tenemos cosas físicas y todo eso es malo. ¿Se acuerdan? El Supremo puede emanar, no reproducir, porque no es un ser viviente, solamente algo efímero, una fuerza, pero puede emanar otros espíritus en 30 formas diferentes y estos espíritus pueden interrelacionarse y formar otros espíritus y crear una jerarquía muy completa y el conjunto de todo esto se llama la plenitud del Supremo. Y esa plenitud consiste de una jerarquía espiritual muy complicado, muy elaborado, con muchas series en diferentes niveles, habitando una serie de 7 cielos. ¿Se acuerda? Ese sistema tiene un nombre, se llama gnosticismo. Gnosticismo es la otra posibilidad de aquí. Lo más probable es que la iglesia en Éfeso había sido infectado, mejor dicho, por una forma de gnosticismo que había incorporado la mitología griega, mezclado también con el legalismo judeo.
O sea, un enredo sobre otro enredo, enredado en un tercer enredo, y eso es lo que hay en esta iglesia, aparentemente. Pobre Timoteo. Toma en cuenta que la base del gnosticismo es sincretismo, esa palabra que quiere decir hay una religión que toma prestado de otras religiones algunos elementos y lo van mezclando para hacer el sabor de mi religión es mejor porque estos que son seguidores de esa religión van a reconocer algunas cosas que yo saqué de allá y estos de acá también van a encontrar mi religión bueno porque yo saqué algunas de sus cosas. Entonces, eso es lo que pasa aquí, sincretismo. El gnosticismo de Éfeso parece que es un sincretismo aún más grande que había en Colosenses. No sabemos con certeza, esto hasta el momento es especulación, porque no hay información suficiente en esta carta para saber con seguridad, pero sí sabemos que las doctrinas falsas enseñadas por estos maestros falsos tienen que ver con mitos y genealogías, y gnosticismo es un muy buen candidato. Es la mejor que tenemos. Más tarde en el libro vamos a ver otras posibilidades, pero por el momento parece que Éfeso sufre de gnosticismo. Independiente de la entidad de este problema, ahora la tarea de Timoteo es enfrentar esa situación. Tiene que llegar a Éfeso y hacer callar a los maestros falsos, supuestos maestros. En los mismos versículos que ya vimos, Pablo hace evidente el problema más básico causado por esta doctrina, porque esa doctrina tiene resultados, causa problemas. Volvemos a leer el mismo que vimos recién. A partir para Macedonia, te encargué que permanecieras en Éfeso y ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrina falsa y de prestar atención a mitos y genealogías interminables. Esas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios que es por la fe. Primero son distracción espiritual, pero también son distracción de la congregación de hacer lo que deberían estar haciendo. Sea lo que sea, esta doctrina falsa estaba interfiriendo seriamente con el trabajo real de toda la iglesia, y eso es evangelizar. La tarea más básica de cualquier iglesia es evangelizar. Obviamente es gran parte de la obra de Dios. Las iglesias tienen que ser otra cosa también, pero punto central es evangelizar. Y todo esto de los mitos es una distracción. En lugar de salir y hablar de Jesús, estaban quedando adentro, hablando de cosas inútiles. No, yo creo que este Dios está el hijo del otro, pero este está tu relaciones con su hermana y creo que no tiene ningún sentido. Mejor salga a la calle y habla de Jesús. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Pero Pablo tiene más que decir referente a esto en los versículos que siguen. Debes hacerlo así, o sea, hacer callar a esta persona, para que el amor brote de un corazón sincero, de una buena conciencia, de una fe honesta. Algunos se han desviado de esta línea de conducta y se han enredado en discusiones inútiles. ¿Cuál Dios es padre de cuál Dios, por ejemplo? Pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan, ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. Y aquí Pablo dice, pretenden ser maestros de la ley. Judíos, aparentemente, pero judíos que han adoptado el gnosticismo, al parecer. Al encargar todo esto a Timoteo, Pablo demuestra su gran confianza total en su joven asistente. Pero Timoteo no es solamente un asistente ahora, sino el nuevo pastor titular de la iglesia en Éfeso, porque Pablo está enviando por allá. Timoteo, encárguese de Éfeso. Y Pablo también tiene esta confianza total en Timoteo. Lo conoce muy bien, sí, habían viajado juntos, Pablo había visto cómo trabaja Timoteo, pero para llevar esta gran tarea,
Pablo confía también en unas profecías y lo va especificando, versículo 18 al 20. Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que, apoyado en ellas, en las profecías, pelees la buena batalla y mantengas la fe en una buena conciencia. O sea, Pablo estaba presente cuando profetizaron en frente de Timoteo. Escuchó la profecía, ahora está tomando en cuenta eso para poder enviar a Timoteo a Éfeso. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe, entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Esto uno lo puede tomar como una advertencia. Timoteo, no sean como ellos, cumple la profecía en buena conciencia, porque ellos abandonaron su fe y yo les encargué a Satanás. Duro. No voy a explicar eso ahora, creo que había mencionado antes lo que es entregar a Satanás a un creyente. Podemos ver eso, pero no quiero enredar más esta sesión. Tengo en cuenta la profecía de que antes se hicieron acerca de ti. No conocemos los detalles de esta profecía, pero claramente Pablo sí lo conoció y confió en ellas, lo suficiente como para poner a Timoteo a cargo de Éfeso. Pueblo difícil, problema difícil, pero tampoco es solo Éfeso. Esto es lo interesante aquí. Resulta que Éfeso era el origen y la base central para una serie de iglesias en Asia Menor. Hay algunas teorías que dicen que, no voy a entrar en los detalles, pero algunos hermanos habían llegado a Éfeso, plantaron una iglesia y de ahí, usando Éfeso como su base, fueron evangelizando otras ciudades en Asia Menor, los que están más cerca. Por ejemplo, ahí está Éfeso, justo al norte está Esmirna y un poco más al norte es Pérgamo. 3 ciudades grandes en la costa, ciudades importantes. Probablemente, pero espérate, hay más aquí. Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y quizás eso está causando algo en tu mente, como despertando algo. Claro, estos son las 7 iglesias de Apocalipsis. Apocalipsis 2 y 3, las 7 cartas a las 7 iglesias son estas iglesias. Es un circuito, aquí se nota claramente, casi un círculo. Era muy fácil, por lo tanto, ir evangelizando en esa zona. Uno puede ir dando vuelta y dando vuelta y dando vuelta y visitando la misma iglesia varias veces. Eso es probablemente lo que había sucedido. Y aquí hay una pequeña isla muy cerca de la costa de Éfeso. Esta isla se llama Patmos. Juan estaba preso en Patmos cuando escribe Apocalipsis. Todo está interconectado en la Biblia. No hay cosas aquí por casualidad. Y ahora Pablo envía a Timoteo a Éfeso y probablemente a encargarse de las otras iglesias también. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, vamos a ver eso. Una vez más, la Biblia no dice explícitamente, pero por el contenido de esta carta y fuentes externas a la Biblia, es altamente probable que Timoteo estaba a cargo de varias iglesias, quizás todas las 7, y considerando que Éfeso fue la base desde donde se lanzó la evangelización de toda la zona y se plantaron esa iglesia, entre otras, entonces a tomar cargo de Éfeso, también automáticamente está tomando carga de todas las demás iglesias. Por eso, Éfeso era el centro de este circuito de iglesias y algunos expertos dicen que con esta carta, 1 Timoteo, Pablo está dejando a Timoteo a cargar de toda la zona. Hay más iglesias también. Estos son los 7 que están nombrados en Apocalipsis, pero había más también.
¿Por qué podemos decir eso? Porque los expertos dicen, no, no solamente Éfeso, sino toda la zona. Vamos a ver. Más que solamente pastor de Éfeso, Timoteo es algo como un superintendente de distrito, porque Pablo le da autoridad e instrucciones para seleccionar y nombrar ciertas personas. ¿Cuáles personas? Capítulo 3, versículos 1 al 7. Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario y capaz de enseñar. No debe ser borracho ni violento, sino respetuoso, apacible y no amante del dinero. O sea, ¿qué está pasando aquí? Obispos. Pablo está dando autoridad a Timoteo para nombrar obispos. Otra traducción dice pastores. Pero la palabra realmente aquí es obispo. Se puede decir entonces que Timoteo es algo como el primer arzobispo. Está a cargo de varios obispos. Tiene que nombrar obispos. Y estas son las instrucciones. Cuando tú nombres un obispo, tiene que buscar a alguien que es intachable, esposo de una sola mujer, moderado, etc. O sea, estas son las condiciones. Y Pablo tiene autoridad para nombrar varios obispos, por lo tanto, él es arzobispo. Ahí está el listado de las características que debe tener tales obispos. Sigue. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. ¿Y qué cayó el diablo? Quiso ser Dios. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Muchas cosas, muchas características tiene que ser una persona para ser nombrado obispo. Ahora, llama la atención que entre los requerimientos para ser obispo, la persona debe ser casado, no es opcional, y debe tener hijos. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. O sea, tiene que tener hijos. No dice, si esa persona es casado y tiene hijos, entonces, no, aquí está tomando por hecho. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos, bla, bla, bla. O sea, el obispo tiene que ser casado, según la Biblia. Debe tener experiencia en liderar exitosamente grupos de personas y el grupo de personas más difícil de liderar es su propia familia. Si puede lograr eso bien, entonces probablemente tiene lo que se requiere para liderar una iglesia. Es el punto aquí que está haciendo Pablo. Yo había mencionado que obispo, algunos dicen, no, es pastor, es como ministro, como sacerdote, algo así, pero en griego la palabra es episcope. El significado literal es el que ve sobre algo, está mirando por encima de algo, algo como un supervisor, está supervisando, mirando por encima, eso es lo que hace un supervisor. Por ende, el obispo debe supervisar la iglesia bajo su responsabilidad y Timoteo debe supervisar los obispos. Una vez más, la Biblia no dice específicamente, pero leyendo el texto llega a ser obvio que es así. Tal como dice Pablo, si los obispos no son casados y no tienen hijos y no saben gobernar o supervisar su propia familia, ¿cómo pueden cuidar o supervisar una iglesia? Buena pregunta. El que no tiene hijos, ¿cómo va a reaccionar? ¿Cómo va a liderar niños chicos? Si no tiene esposa, ¿cómo va a entender cómo ser obispo, cómo ser líder espiritual de una mujer si no tiene experiencia conociendo mujer? O sea,
Es como obvio lo que está haciendo aquí Pablo. Por eso los obispos deben ser casados según la Biblia. Curioso, algunas iglesias que dicen el obispo no puede ser casado. No entiendo. Los mismos requisitos dados aquí para obispos también se aplican a sacerdotes, pastores, ancianos y otras posiciones de liderazgo espiritual en la iglesia. Porque si el obispo tiene que ser así, entonces obviamente el anciano, por decirte algo, tiene que tener la misma característica, el pastor también. Aquí nuevamente está listado de los requisitos para ser pastor, obispo, sacerdote, etc. Intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar, no debe ser borracho ni violento, respetuoso, apacible, no amante del dinero, debe gobernar bien su casa, que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, no debe ser recién convertido, que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia. Pobre Timoteo, encontrando muchas personas con esa condición, pero en la iglesia con el Espíritu Santo sí. En el mundo, difícilmente. Pero además de estos requisitos para pastores, Pablo también da requisitos para otro puesto importante en las iglesias. En capítulo 3, 8 a 10, después 12 al 13, dice, los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos de mucho vino, ni codiciosos de las ganancias malavidas. Deben guardar con una conciencia limpia el misterio de la fe. Que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada de que reprenderlos, que sirven como diáconos. El diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Condiciones también para diáconos. Las calificaciones aquí para diáconos son bastante similares a los que para pastor, obispo, anciano, sacerdote, como prefería llamarlo. Pero hemos saltado un versículo aquí. No sé si dieron cuenta. Aquí, como 8, 9 y 10, 12, 13, está aquí el versículo 11. Y algunas iglesias preferirían omitir este versículo para siempre. Preferirían que no estaba en la Biblia. ¿Qué dice este versículo? Versículo 11, y toma en cuenta que esto es entre medio de los requisitos para diáconos. Versículo 11 dice, de igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadores, sino sobrias, fieles en todo. Aquí estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas porque destaca bien, es muy precisa en la traducción, porque habla referente a las mujeres. De igual manera, las mujeres, dentro de los requisitos para diáconos, porque aquí hay un gran problema para algunas iglesias. En griego, la palabra es guiné y su significado normal, efectivamente, es mujer. Sin embargo, en la nueva versión internacional dice las esposas de los diáconos, que no es correcto. Perdóname, pero es una mala traducción. Velo en griego, ustedes ya saben cómo. Busca blueletterbible.com, anda 1 Timoteo 3:11 y ve cuál es la palabra. Gune es la palabra. Su significado es mujer. No dice nada de esposas de los diáconos. Gune sí, puede traducirse como esposa, está ok, pero no puede ser esposos de los diáconos porque la frase de los diáconos no está en el texto original. Podría ser esposas, pero la traducción normal es simplemente mujer. ¿Cuál es el problema? La traducción, las esposas de los diáconos en la NBI sirve solamente
para disfrazar la verdad, porque el significado real aquí de esa palabra es las diaconisas. Muchas iglesias no les gusta mucho ver esa palabra. Eso es lo que dice, no sé si ve aquí el texto, de igual manera las mujeres, y entre paréntesis cuadradas ahí dice G. Esa nota a pie de página G en la Biblia de las Américas dice las diaconisas, dejando claro que la palabra realmente es mujer, pero lo que quiere decir aquí es diaconisas. Y la Biblia de las Américas no pone la palabra diaconisa porque no es la traducción precisa. La traducción precisa es mujer, pero como está en el listado de requerimientos para diáconos, se refiere a diaconisas. Precisión es importante para ella y la palabra precisa es mujer, pero la nota aclara que el significado real es diaconisas. Algunas iglesias no quieren reconocer que las mujeres pueden tener puestos de autoridad en la iglesia y por eso no les gusta este versículo. Por ende, la NB dice incorrectamente esposas. Triste, porque muchas iglesias niegan a las mujeres tener posesión de diaconisa solamente por malinterpretar un versículo que en griego está clarísimo. O sea, de igual manera, las diaconisas deben ser dignas, no calumniadores, sino sobrias, fieles a todo. Ahora sí tiene sentido. Las diaconisas tienen condiciones adicionales a los hombres que son ser dignas, no calumniadores, sino sobrias y fieles en todo. Mucho más sentido que sus esposas. Eso es el sentido real. Afortunadamente, la mayoría de las iglesias hoy reconocen este hecho y no tienen ningún problema en nombrar diaconisas. Pero hay otra palabra interesante aquí en este mismo texto. Diaconisas no pueden ser calumniadores. Ok, razonable. Pero la traducción está bien, está correcto, pero interesante aquí es la palabra en base en griego. Esa palabra es diabolos. O sea, estas mujeres, los diaconisas no pueden ser diabolas. Interesante. Efectivamente, es la misma palabra usada para Satanás. El significado es el que acusa falsamente, calumniador. Eso es lo que hace Satanás, nos acusa falsamente. Su nombre significa acusador o adversario. Y aquí está, la misma palabra está haciendo aquí Pablo. Estas diaconisas no pueden ser diabolas. Por ende, las diaconisas no pueden ser mujeres que hacen lo que hace Satanás, acusar falsamente. En un intento de suavizar y aclarar el significado, la traducción TLA o traducción en lenguaje actual lo tiene como no deben ser chismosas. Y la NBB, que es una traducción razonablemente bien, la Nueva Biblia Viva, dice no dadas al chisme. Está bien. En realidad no es una traducción incorrecta. Chisme, diábola, acusador, calumniador, es lo mismo. Es muy interesante que hay una conexión lingüística clara, directa, entre ser chismosa y Satanás. Y es difícil entender por qué este requerimiento de no ser chismoso se menciona específicamente para las mujeres, pero no para los hombres. No voy a hacer más comentarios porque algunas me van a matar aquí. Pero es interesante, ¿no? Estos son solamente para las mujeres, no pueden ser calumniadores, chismosas. Para las iglesias que no quieren reconocer que las mujeres pueden ser diaconisas, hay un problema grave en Romanos. Romanos 16, 1 y 2. Pablo, escribiendo a la iglesia en Roma, dice, les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencreas. Pido que la reciben dignamente el Señor como conviene hacerlo entre hermanos en la fe.
Préstenle toda la ayuda que necesita porque ella ha ayudado a muchas personas, entre las que me encuentro yo. En este caso, no hay duda que Febe es una mujer y la palabra en griego sin duda es la forma femenina de diácono, diaconisa. Eso lo dice acá. Las iglesias que no quieren reconocer diaconisa, no sé cómo van a interpretar eso. O sea, sin duda, habían diaconisas en la iglesia primitiva y aquí Pablo reconoce a una de ellas públicamente y pide trato especial para ella. Ayúdala. Son las mismas tipo de encomendación que Pablo hace cuando envía personas que tienen posiciones de autoridad. Ok, mucho del resto de esta carta son instrucciones a Timoteo referente a la forma de administrar las iglesias en este cargo nuevo. Por ejemplo, capítulo 2 instruye a Timoteo en varios puntos referentes a los cultos, 1 al 6. Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, por los reyes, por todas las autoridades, para que tengamos paz. Eso es raro. Pablo quiere que están suplicando y orando y haciendo plegarias para los reyes y autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevamos una vida devota y digna. Esto es bueno, agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate para todos. Y esto es un poco raro. Toma en cuenta que cuando Pablo escribe esto, la iglesia estaba sufriendo gran persecución bajo el peor de los emperadores romanos, Nerón. En este momento Nerón es César, él está a cargo del imperio romano. Y terrible Nerón. Esta carta fue escrita el mismo año del gran incendio de Roma que destruyó más del 70% de la ciudad. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, los historiadores dicen claramente que el mismo Nerón fue responsable para el incendio, pero él echó la culpa a los cristianos y desató una gran persecución. Ellos lo hicieron. Ellos prendieron fuego a Roma. Ellos destruyeron a Roma, los cristianos. Pero eso no es todo lo que hizo Nerón. Fue Nerón que usó cristianos como antorchas humanas para iluminar su jardín en el palacio durante las fiestas. Puse cristianos en estaca, cubierto de aceite, de brea, prendieron fuego, vivos. Y eso fue iluminación del jardín. O sea, el hombre Nerón, terrible. Y ahora Pablo dice, tiene que hacer oraciones por él. Wow. En medio de todo eso, Pablo dice que los cristianos hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos, por los reyes y por todas las autoridades, incluyendo Nerón. A recibir esta carta, yo creo que Timoteo te está rascando la cabeza. ¿Pablo? ¿Entiendo bien? ¿Tú quieres que la iglesia ore por Nerón? Para algunos es difícil entender esto. Pablo recomienda oraciones para los enemigos de los cristianos, los jefes de Estado que están haciendo sufrir tan terriblemente a los creyentes. Muchas iglesias hasta hoy interpretan incorrectamente esta escritura, diciendo a las congregaciones que deben orar por los presidentes, los alcaldes, los gobernantes, los ministros, etcétera, para que tengan sabiduría para gobernar, para puedan saber cómo hacer leyes buenas, para puedan implementar las leyes, para puedan gobernar bien. Eso es lo que dicen muchas iglesias. Oren por sus líderes para eso, para que puedan gobernar bien. No es mala idea, pero no es la intención de Pablo aquí. Pablo tiene otra intención y está clarito. Mucha claridad, Pablo explica el motivo de estas oraciones.
Pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Eso es lo que quiere Pablo. Pablo no quiere que los gobernantes sean sabios, sino que sean salvos. Este hombre es evangelista de corazón, de cada hueso en su cuerpo quiere evangelizar. Quiere que todos sean salvos, hasta Nerón. Debemos orar para la salvación de nuestras autoridades. Quizás no te gusta hacer eso, no sé, porque están en otro país, no tengo idea cuál es tu color político, da lo mismo. Pablo dice aquí, da lo mismo, aunque tú odias el que está a cargo, ora por él para que sea salvo. Es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos. Y yo también, dice Pablo, llegan a conocer la verdad. Oh, este hombre, admirable, muy admirable. ¿Por qué dice eso? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, quien dio su vida como rescate por todos. La única esperanza que tienen cada uno es eso. La única respuesta es Jesús. Hay un solo camino a Dios y un solo mediador y se llama Jesucristo. Y eso es lo que Pablo predicó en todas las ciudades, en toda parte. Jesucristo es el Salvador, es el único. Y hasta cuando él estuvo preso en Roma, estaba predicando a los que eran de la casa de César. No logró predicar a César, que sepamos, quizás sí, pero no tengo duda si hubiera tenido la oportunidad, iba a decir, Señor Nerón, tienes que conocer a Jesucristo, es tu esperanza. Este hombre es un ejemplo para todos nosotros, orando por sus enemigos para que lleguen a ser salvos. Pablo no quiere que los gobernantes tengan sabiduría o inteligencia o autoridad. Como él es evangelizador, lo que Pablo realmente quiere es que los gobernantes llegan a conocer a Jesucristo, llegan a ser salvos. Y también porque otra cosa, porque Jesucristo, hombre, dio su vida como rescate para todos. La salvación no es solo para algunos, no solo para nuestros amigos y familiares, Jesús dio su vida para todos. Y esto llega a doler, porque imagínense si evangelizar a tu amigo, tu familia, eso ya es difícil. ¿Cómo sería evangelizar a tu peor enemigo? ¿Cómo sería orar por la salvación de tu peor enemigo? Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Por eso digo, muchas iglesias no toman en cuenta lo que dice realmente aquí esta escritura. No es mala idea orar que los gobernantes pueden tener sabiduría para gobernar, pero mucho más importante es orar para que sean salvos. Incluso para nuestros enemigos, incluso hasta para Nerón. ¿Con qué motivo? También está aquí en el texto, no está escondido. Para que tengamos paz y tranquilidad y llevamos una vida devota y digno. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador. Imagínense cómo sería la vida si todas nuestras autoridades humanas fueran verdaderos cristianos. ¿Cómo viviríamos? En paz y tranquilidad y llevando una vida devota y digna. Entonces no hay más idea que sean salvos todos nuestros enemigos, todos los políticos. Difícil, pero eso es lo que quiere lograr Pablo indirectamente acá. Pero quizás la motivación de Pablo es más que solo eso. Si no fuera creyente, no habría más persecución. Tus amigos en la iglesia, en todas las iglesias, no iban a sufrir más. Entonces, se puede entender lo que está diciendo aquí Pablo. Es difícil aceptar, pero aquí lo dice claramente.
Ahora sí podemos entender correctamente esta curiosa recomendación de Pablo, que en realidad no es tan curioso, tiene todo el sentido del mundo. Lo voy a leer de nuevo, desde el principio. Así que recomiendo, ante todo, como de primer lugar, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, por los reyes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevamos una vida devota y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Ahora sí se puede entender. Solamente hay que leer el texto. Como muchas cosas en la Biblia, para entenderlo, hay que tomar el tiempo para leer exactamente lo que dice, aunque no te gusta. El capítulo 4, Pablo vuelve a uno de sus temas favoritos, los tiempos finales. Y nuestro tema favorito también, parece muchos quieren escuchar de tiempos finales. Primero Timoteo 4, 1 al 5. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos va a suceder algo. También nos da otra pista aquí para identificar la doctrina falsa de los supuestos maestros que vimos al principio. Entonces ponga atención, ver si puedes encontrar la pista. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia endurecida. Este es la NBI. El otro dice conciencia cauterizado. Término médico de tomar un fierro que está encandelante, creo que se dice. Está tan caliente que está rojo y usar ese para sellar algo. Entonces aquí dicen que su conciencia de este hombre ha sido apuñalado con un fierro rojo. Prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los clientes conocedores de la verdad los comen con acción de gracias. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias, pues la palabra de Dios y la oración lo santifican. ¿Reconocen algo aquí, no? Quizás. Hay tanta pista importante aquí, pero primero, primer versículo, el Espíritu dice que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe. Nuevamente, apostasía. Nuevamente, eso es divorciarse de Dios. ¿Y cómo que abandonar es lo mismo que divorcio? Bueno, no puedes abandonar algo que no tienes. No puedes abandonar el barco si no estás en el barco. O sea, aquí nuevamente estas personas están rechazando su salvación. Está abandonando algo que tienen. Están divorciando, apostasía, no sé cuál es la palabra. Apostasía, abandonar, divorciarse son sinónimos aquí. Estas personas están perdiendo, pero rechazando activamente su fe. ¿Y qué están enseñando estos falsos maestros? Prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos. ¿Quiénes dicen que el matrimonio y la comida son malos? No los judíos. Los judíos dicen matrimonio es bueno y hay una gran cantidad de comida que también es bueno. Entonces no son aquellos. Los gnósticos, ellos piensan que todo lo físico es maligno, por lo tanto, ¿se acuerda que Pablo había dicho? Cuando ellos escriben, dice, no tocar, no comer. ¿Cómo las cosas? No hay que ver, tonterías. Aquí lo mismo, los gnósticos dicen, no se casa, no come esto, tiene que comer solamente lo más simple, lechuga, nada más, por decirte algo. No sé si ellos dicen lechuga, pero se entiende. Pueden comer solamente cosas simples, nada bueno, nada rico. Bueno, me gusta la lechuga.
voy a pensar en otra cosa, brócoli, comer solamente brócoli. Pero aquí, claramente, o probablemente Pablo está hablando nuevamente de los gnósticos, que dicen, no se case, no hay que tener mujer, no hay que tener hijos, no hay que tener placeres en la vida, y no permiten comer ciertos alimentos. La respuesta de Pablo es simple, es muy antignosticismo, dice, estos alimentos Dios los ha creado para que los creyentes conocedores de la verdad los comen con acción de gracia. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias, pues la palabra de Dios y la oración lo santifican. Lo que Dios ha creado, sea lo físico, no es malo, sino bueno. Nada es despreciable, aquí dice Pablo. Una vez más, derrotando los argumentos de los gnósticos y enseñando a Timoteo cómo hacerlo. Nuevamente aquí la Biblia no lo dice específicamente, pero es muy probable que la doctrina falsa que Timoteo debe enfrentar en Éfeso y otras iglesias es el gnosticismo. Por comentarios aquí, de esta forma, probablemente es gnosticismo. En el resto capítulo 4, Pablo indica al joven obispo Timoteo cómo debe portarse y qué debe enseñar. Y yo he dicho varias veces que Timoteo es joven. ¿Y cómo sabemos eso? A lo mejor es un hombre de edad, ya tiene, no sé, 80 años, algo así. Bueno, aquí, capítulo 4, versículo 12. Que nadie te menosprecie por ser joven. Ya, fin de la historia, ahí está. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en tu conducta, en amor, fe y pureza. Por lo tanto, Timoteo es joven. Pero como siempre, algunas personas intentan malinterpretar esto para aplicarlo a todos los jóvenes, en todas las iglesias, siempre, o sea, dicen que los jóvenes deben ser estimados y escuchados, vistos como ejemplo a seguir. Si son creyentes, bueno, creyentes, sí, estoy de acuerdo. Pero no es el punto de este mensaje aquí. Esto es específicamente referente a Timoteo en su cargo en Éfeso. Está diciendo, cuando llegue a Éfeso y está enfrentando a esos maestros, no te dejen que te menosprecies solamente por ser joven, porque tú tienes el Espíritu Santo, tienes mi autoridad, conoces la Biblia, tienes experiencia, por lo tanto tienes que echar eso en cara. Eso es el significado real acá. Y las instrucciones siguen en los próximos versículos 13 al 16. En tanto que llego, porque Pablo ha dicho, probablemente voy para allá para acompañarte en un momento. En tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. No descuides el don que recibiste mediante profecía cuando los líderes de la iglesia te impusieron las manos. Habíamos visto esto antes, que algunas personas tienen el don de entregar dones mediante la imposición de manos. No descuides el don que recibiste mediante profecía cuando los líderes de la iglesia te impusieron las manos. Otra vez más, confirmado. Sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Esto es bueno para todos nosotros. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Capítulo 5, mayormente instrucciones a Timoteo referente a cómo tratar a los diferentes tipos de personas en sus congregaciones. Por ejemplo, no vamos a leerlo todo, solamente algunos ejemplos. No reprende con dureza al anciano, sino aconsejarlo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jóvenes como hermanos con toda pureza. Reconoce debidamente a las viudas que de verdad están desamparadas. O sea, está diciendo Pablo cómo cuidar a su oveja, su congregación. Al hombre mayor, aconseja. Trátalo como si fuera tu padre. Mujer mayor, trátalo como si fuera tu madre. Jóvenes, hombre,
como si fueran hermanos, a jóvenes mujeres como si fueran hermanas, con pureza. Es los consejos que tiene Pablo para Timoteo en su interacción con la persona. Buenos consejos para todo líder religioso. Quizás, no sé si habían visto, no es una regla, pero para Billy Graham fue regla. Él tenía la regla personal de nunca estar solo con una mujer que no fuera su esposa. Si tú como mujer pediste a Billy Graham, por favor, lléveme en tu auto para allá. Si vamos solo, no. Consigue otra persona para acompañarlo, sí. Porque él está tomando en cuenta lo que dice acá. Si yo estoy con otra mujer, tiene que ser todo transparente para que nadie ni siquiera puede pensar mal de nosotros. Aquí está diciendo lo mismo a Timoteo. Cuídese. Cuando estás con mujeres, ¿es tu madre o es tu hermana? Nada más. Casi todo el resto del capítulo 5 tiene que ver con el cuidado de las viudas. Muchas reglas aquí que tienen que ver con viudas y también el debido respeto para los líderes que dirigen bien los asuntos de la iglesia, dice la NBI. Otra traducción dice ancianos solamente. Pero en medio de todo esto hay una nota personal interesante para Timoteo en versículo 23. No sigue bebiendo solo agua, toma también un poco de vino a causa de tu mal de estómago y tus frecuentes enfermedades. Parece que el agua en Éfeso no era muy saludable. Hasta el punto que Pablo dice, no, no toma esa agua, está haciendo mal, está afectando tu estómago. Pero este versículo también deriva la enseñanza en algunas iglesias que el alcohol es maligno, que no hay que tomar alcohol nunca. Aquí Pablo dice claramente, Timoteo, toma vino, es mejor que agua. No hay más que decir. Pero tengo que aclarar aquí, con moderación. No sigue bebiendo solo, toma también un poco de vino. No es tomar la botella y glug, 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 es tomar un poco de vino. ¿Por qué? Porque el vino tiene alcohol y alcohol mata a los bichos. No está diciendo, Timoteo, emborráchate. Está diciendo, poquito. Se puede. Capítulo 6. Pablo sigue dando instrucciones a Timoteo referente a varios otros puntos de cómo llevar la iglesia, incluyendo el afán por el dinero y cómo tratar a los ricos. Y agrega otra pista referente a los supuestos maestros que están causando tanto problema con su falsa doctrina. Y este un poco mejor. Capítulo 6, 3 al 5. Si alguien enseña falsa doctrina, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe a la verdadera religión, es un obstinado que no entiende nada. Ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generen envidias, discordias, insultos, sospechas malvadas y altercados entre personas de mente depravada, carente de la verdad. ¡Wow! Aquí viene insulto tras insulto tras insulto para los supuestos maestros. Este es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancia. Palabra dura para los que predican la doctrina de la prosperidad. Es la opinión de Pablo referente a esa doctrina y los que enseñan tal doctrina. Esto está en medio de cuando Pablo está hablando del dinero, de los ricos, y dice todo esto. Obstinado, nadie entiende, de mente depravado, carente de la verdad, afán enfermizo. Wow. Y cuando uno ve a algunos de los evangelistas en la televisión que siempre están haciendo eso, doctrina de prosperidad, uno puede decir, sí, obstinado, nadie entiende, mente depravada, carente de verdad, afán enfermizo. Ciertamente esto tiene que ver con la doctrina de la prosperidad, sí, pero también tiene que ver con cualquier pastor, ministro, anciano, sacerdote, obispo, diácono, cualquier líder religioso quien quiera hacerse rico mediante la religión. Esto es una advertencia.
Si tú piensas que vas a ser rico siendo pastor, siendo sacerdote, siendo diaconisa, siendo lo que sea en la iglesia, olvídalo. Esto no es el motivo. En la última parte de este capítulo, Pablo sigue dando instrucciones a Timoteo específicamente referente a este afán de ganar mucho dinero en el ministerio. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la devoción, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Nada de eso de buscar el dinero. Pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna y a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Teniendo a Dios por testigo, el cual da vida a todas las cosas, y a Cristo Jesús, que dio su admirable testimonio delante de Poncio Pilato, te encargo que guardes este mandato sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesús, la cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla. Eso está casi al final de las instrucciones para Timoteo. Está diciendo, cuidado con esto del dinero. Nuevamente, en los últimos versículos del libro, Pablo repite el encargo a Timoteo y termina con su típico saludo final, pero incluyendo la última pista referente a la doctrina falsa de los supuestos maestros. Versículos 20-21, aquí estoy leyendo la NTV porque aquí destaca mejor el significado. Timoteo, cuida bien lo que Dios te ha confiado. Evita las discusiones mundanas y necias con los que se ponen a ti con su así llamado conocimiento. Algunos se han desviado de la fe por seguir semejantes tonterías. Que la desgracia de Dios sea con todos ustedes. Fin de la carta. Con su así llamado conocimiento. Gran pista. Esta es la pista más clara y más directa de todos. Cuando Pablo habla de Timoteo, evita discusiones con los que, bla, 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 con su así llamado conocimiento. Adivina cuál es esa palabra en griego. Esa es la traducción NTV. Capta perfectamente el sentido. Varios otros dicen ciencia en lugar de conocimiento. Pero la palabra original en griego es gnosis. Búscalo. Os he dicho varias veces, no me creen a mí. Busquen Blue Letter Bible para ver cuál es la palabra aquí en griego. Aquí en 1 Timoteo 6:20. Con su llamado gnosis. Por ende, queda clarísimo que esta doctrina falsa que está llegando a la iglesia se llama gnosticismo. Ahora sí, podemos decir claramente con el último versículo, Timoteo tiene que enfrentar el gnosticismo en Éfeso. Un gnosticismo mezclado con judaísmo, mezclado con mitología griega. Pobre Timoteo. Pablo advierte que esta doctrina es la razón por que varias personas se han desviado de la fe. Y clarifica al gnosticismo en general, en todas sus formas. ¿Cuál es la palabra que Pablo usa aquí para describir todo esto? Tonterías. Entonces, ¿cómo puede alguien creer en esa estupidez, tonterías? Cuidado con el gnosticismo. Pero hay otra curiosidad. En el saludo final de Pablo a Timoteo, tiene otra curiosidad. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes. ¿Cómo es la cosa? La carta está dirigida a un individuo, Timoteo, pero el saludo final es plural. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Hay un solo Timoteo. La mejor explicación es que Pablo quería que esta carta se lea en todas las iglesias, todas las 7, que están bajo la responsabilidad de obispo Timoteo, o mejor dicho, arzobispo Timoteo. Él está diciendo aquí indirectamente, oye, Timoteo, asegúrate que esto va a todas las iglesias. Y mi saludo final es para todos ustedes.
no solamente para Timoteo. Y eso a la vez significa que continuará la próxima sesión. Vamos a conocer segundo Timoteo y Tito